Bueno, vamos comenzando a este vivo, esperando que se conecte la psicóloga María Laura Rigoni. Ahí se están conectando todos, Aldana, Camila, Evangelina, gente del equipo de Obstetricia de la Pequeña Familia y gente del equipo de conexión, ¿sí? Ahí está Lau. Hola, Vane. Hola Lau, ¿cómo andás? Hola. Bien. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Vos me escuchás? Bien. Sí, sí, sí. Bien, Bien, muy bien. ¿Cómo estás? perfecto. Bien, todo tranquilo. Bueno, bien. Bueno, decidimos hacer este vivo hablando de lo que es parir en pandemia para ayudar un poco a aquellas pacientes que están embarazadas, que están buscando un embarazo, aquellas que ya están en puerperio, para acompañarlas un poquito, explicarles cómo van a transitar este periodo. Yo soy la doctora Pluganú Vanessa, soy especialista en ginecología y obstetricia. Y Lau es licenciada en psicología, María Laura Rigoni, ambas somos del equipo de Conexión Sí y yo soy parte del equipo de obstetricia de la pequeña familia. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta charla y bueno, pueden ir preguntando, nosotros vamos a ir intentando leer todos los comentarios abajo eh, y ayudarlas un poco a todas a transitar este momento un poquito más acompañadas. Bien. Bueno, Vane, el tema que elegimos es parir en tiempo de pandemia. Mm. Eh, bueno, como psicóloga, una de las primeras preguntas que se me ocurren, que pueden empezar a aparecer, tiene que ver con esto de si será el momento ideal para poder tener un bebé en este contexto. Ujú. ¿Podré tener este bebé? ¿Será posible? ¿Cómo será el entorno? ¿Qué pasará luego? Bueno, acá empiezan los miedos, inseguridades, sentimientos ambivalentes, que son manifestaciones y respuestas psicológicas propias del embarazo, pero que hoy pueden agudizarse. ¿Podré tener este bebé? ¿Será posible? Bueno, esto también hace referencia a un tema que queríamos tocar que tiene que ver con el parto respetado o parto humanizado. Hay una ley nacional que, bueno, que habla sobre los derechos de la mujer, que tienen que ver un poquito, bueno, con esto de proteger su intimidad, que la mujer tenga derecho a conocer la evolución del parto, de cómo va la evolución del bebé, si es posible o no intervenciones médicas, tener esa información sobre al momento de la lactancia, poder conocer un poquito de qué se trata, ayudarla a amamantar. Bueno, son algunos de los derechos que se tienen que posibles a visibilizarse, ¿no? En este momento y siempre, no solamente en este contexto. Tener a tu bebé a tu lado, que bueno, también es una pregunta que genera mucha incertidumbre, ¿no? Si voy a poder tener a ese bebé al lado mío en el momento del parto, en el nacimiento, cómo será, ¿no? Luego, si bueno, puedo estar acompañada también de la persona que elijas, una persona de confianza. Bueno, empiezan a aparecer muchas preguntas, ¿no? En este momento, y bueno, por lo general es siempre así, pero bueno, hoy está como mucho más agudizado este temor, Ujú. ¿no? Exacto. Bueno, había Sí, algo ahí que querías hablar también que tiene que ver con esto de los derechos de las mujeres exacto. y... Sí. ¿Mm? Sí, nosotros en nuestro servicio, siempre, más allá de que es una ley nacional y que tenemos que respetarlo, me gusta siempre hablar desde nuestro lugar, desde nuestro servicio, desde nuestra institución. Eh, Más allá de la pandemia, nosotros siempre respetamos los deseos de la mujer, respetamos el deseo de la familia.
porque todo eso se construye durante todo el embarazo. La paciente, desde el test de embarazo positivo, que nosotros las estamos acompañando, tiene derecho a saber información sobre el embarazo, tiene derecho a saber cómo está transcurriendo, si pasa algo o no. Y después, con respecto a lo que es el parto respetado, significa que la paciente tiene derecho a poder llevar ese parto, ya sea por cesárea o por parto normal, como ella prefiera, si lo quiere hacer sola, si lo quiere hacer acompañada, si lo quiere hacer, en el caso de un parto normal, hacerlo con pelotas, hacerlo sentada, parada, todo ese tipo de cosas con música o no. Nosotros en nuestra institución las acompañamos desde ese lugar. Y lo que significa que sea respetado o humanizado es que se intentan no realizar ninguna intervención médica que no lo requiera. O sea, no hacemos nada por protocolo. Por ejemplo, no se rompe la bolsa por protocolo, no se hace una episiotomía por protocolo, no se coloca a la paciente en una posición determinada por protocolo. El parto humanizado tiene que ver con eso, con tratar a la paciente individualmente, que sea un acompañamiento individualizado, que desde que llega la paciente que ella te diga, no, prefiero tener esta música o prefiero estar en silencio, quiero gritar cuando pujo o no, quiero que Eso mi igual pareja me tiene acompañe. que ver con, disculpa, tiene que ver con armar un plan de parto sería, ¿no? Eh, Exacto. esto tiene que Uno, ver con, me parece que lo más importante en este caso es brindarle la información a la paciente desde el momento, desde el embarazo, cómo va a ser el parto. Si nosotros, por ejemplo, en la clínica tenemos una parte que es el dilatante y después la sala de partos propiamente dicha. Todo eso nosotros los explicamos en consultorio, dónde van a estar, cómo es el lugar, quiénes la van a acompañar, porque está el médico obstetra de cabecera, está la obstétrica o partera, también acompañándolos, y en el caso de que el paciente quiera, lo pueda acompañar un familiar. Eh, en este caso, lo- la diferencia que hay ahora con la pandemia, que es lo que también mucho temor tiene la paciente, es que la diferencia es que van a entrar los dos por la institución, van a tener un triage, que es lo que nosotros llamamos, es decir, se le hacen una serie de preguntas, se le toman la temperatura, la saturación de oxígeno a ambos, se llenan unas planillas con una serie de preguntas y de acuerdo a eso, sea positivo o negativo, tienen que dirigirse a un lugar de la clínica o a otro lugar de la clínica. Esa es la diferencia. Y otra es que no pueden transitar ni recibir visitas. Esas serían las únicas restricciones que tienen hoy por hoy con la pandemia. Pero la paciente puede elegir quién la acompañe y va a ser quien ingrese con ella a la institución y después se quede con ella durante todo el trabajo de parto y la acompañe durante la internación. Que la internación es la misma, no es que tienen menos hora de internación o más, es exactamente lo mismo. Se toman ciertos recaudos, como nacionalmente lo sabemos, siempre con un tapaboca, que el tapaboca sea tapaboca y nariz, es decir, que tapen nariz y boca sí o sí para los dos, y que eso tanto para el personal médico, administrativo, enfermeros, como para el paciente, que eso es fundamental para poder cuidarnos entre todos. Y creo que esas serían las normas, básicamente, es la única diferencia que tenemos hoy por hoy con la pandemia. Pero después todo sigue igual y nosotros seguimos respetando todos los derechos del paciente, del familiar, eh, desde el inicio hasta el final. bien. Bueno, Vane, esto también es para dejar un poquito más tranquilas a esas mamás que se están preguntando y bueno, y que por ahí también requieren un poquito más de información. Eh, Porque bueno, también está la sobreinformación, ¿no? Que a veces perjudica o bueno, o pone un poco más ansiosas a la familia. También está el papá ansioso, ¿no? Hay que nombrarlo también que forma mucha parte de esto. Bueno, también yo quería hablar un poquito de, cuando hablamos de parto respetado, hablamos de salud mental materna, ¿no? Que también tiene que ver con los cuidados de esta mamá y de esta familia.
¿Qué implica la salud mental materna? Bueno, tiene que ver a ver, hay una organización española que lanzó esta campaña en el 2016 para visibilizar y concientizar a la población sobre este cuidado, que sería muy importante porque el cuidado de la salud mental es también lo que va a beneficiar en el desarrollo de este bebé en un futuro, ¿no? Para la Organización Mundial de la salud implica un estado de bienestar social, físico y psicológico, y no solamente la ausencia de enfermedad, dice. Ujú, ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona, aunque no esté pasando un trastorno o una patología grave, como puede suceder el trastorno postparto, no quiere decir que se sienta igualmente saludable, ¿no? Que tenga ese estado biopsicosocial que se plantea como salud. Entonces, ¿qué queremos decir con cuidar esta salud? A ver, en lo cotidiano, en lo diario, cuidar la salud mental sería al momento del nacimiento o durante el embarazo, preguntarle a la mamá cómo se siente, cómo está, cómo atraviesa este momento, cuáles son sus miedos, no ser juzgada, eh, también que las tareas en relación a este bebé sean compartidas, que no todas las decisiones recaigan sobre la mamá, que bueno, ahí también por eso hablo del papá que juega un papel muy importante, ¿no? mm, Eh, pero también qué sucede cuando estas mujeres dan a luz y enseguida, por lo general, a ver, cuando nace el bebé, a los 40 días se le da el alta a la mamá, ¿no? Luego de atravesar esta etapa que, bueno, se denomina puerperio, ujú. al momento de dar la luz. ¿Y qué sucede ahí cuando se le da el alta a la mamá, pero se le da un alta que es un médico, ¿no? Médica. De la obstetra. Entonces, bueno, ¿qué sucede si se siente ausente emocionalmente esa mamá? Que muchas veces sucede, porque bueno, también el transcurso de este puerperio es un proceso psicoemocional, ¿no? En donde aparecen muchos cambios, donde aparecen angustias, miedos también, tristeza. Ujú, Y bueno, a ver, digamos, se da de alta también en ese sentido a la mamá, digamos, hay como a veces una ausencia de esta disciplina que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? En donde muchas veces la mamá se encuentra sola muchas horas en los primeros días de tener a su bebé. Bueno, de esto estamos diciendo, ¿no? Esto tiene que ver con el cuidado de la salud mental. ujú. Eh, Sí, está bueno lo que decís, Lau. La verdad es que nosotros, por lo menos en nuestro equipo, yo siempre hablando de nuestra institución, porque, bueno, cada uno habla desde el lugar en donde está, nosotros contamos con un equipo de salud mental en la pequeña familia, eh, Ujú. que eso es muy importante porque nosotros desde la internación, la paciente recibe una contención eh, especial, particular, individualizada. Se hacen visitas con la psicóloga del equipo e inclusive ayudamos con asesoría de lactancia. Eso sobre todo para las pacientes que recién comienzan, para las pacientes que es su primer bebé y las que no también, para ayudarlas a amamantar, a explicarles el proceso, explicarles qué es lo normal, lo que no, así como nosotros tenemos el servicio de obstetricia y tenemos el servicio de salud mental, el servicio de neonatología, todos trabajamos en equipos para poder ayudar a la paciente a contenerla, sobre todo en las primeras horas donde la paciente, como vos bien decís, quizás se siente un poco abrumada o sola, más allá de que esté acompañada, si los dos son también padres primerizos, hay un montón de cosas que hay que explicarle, sobre todo en las primeras horas. Así que me parece fundamental esto que decís y vos darle el alta, que continúen con este tipo de contención
nada, ambulatoriamente, obviamente, pero que no sea solamente un tratamiento médico y un control médico, sino también la salud mental me parece fundamental en estos casos, y lo que vos decís de dar el alta o no, bueno, eso lo vamos viendo con cada paciente, bueno, desde el lado médico, desde el lado de la salud mental y psicología. Ujú, bien. Bueno, digo, a ver, cuando hablamos del puerperio, en este estado psicobiosocial sería, ¿no? Un proceso, decimos que, bueno, hay muchos cambios que se producen, ¿no? Y también a nivel de la familia, ¿no? No solamente de esa mamá, en donde Ujú, empiezan a cambiarse sus rutinas, sus tiempos. Es muy importante tener en cuenta todos estos cambios al momento de, bueno, de estar en este contexto en donde aparece también este aislamiento, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando, bueno, ya que es complejo vivir el puerperio para la mujer, a su vez, ¿qué sucede cuando se le suma una pandemia, ¿no? Eh, algo de esto se complejiza y vuelven a aparecer esos miedos, ¿no? El encontrarse solas y, bueno, y aisladas físicamente. Entonces, bueno, hablábamos de que este sería el cuidado de la salud mental, ¿no? Estar atentos a todo lo que sucede alrededor de la familia, a lo que sucede también en esta tríada de madre, bebé y padre. Dentro de lo que se llama el puerperio, ¿no? Que sería la cuarentena, encuentro un correlato acá con la realidad de nosotros mismos, que bueno, en el título que pusimos es el parir en tiempos de pandemia. Bueno, ¿qué sucede con la mujer y con nosotros? Nosotros también al haber o no tenido un hijo, también estamos viviendo una cuarentena, ¿no? Y en esa cuarentena es un momento de reencuentro, de reencuentro para la mujer que acaba de dar a luz, de reencuentro y transformación y encuentro con su propio bebé. Y a nosotros nos sucede algo similar. En este aislamiento aparece también este encontrarnos con nosotros mismos. Pero bueno, hay que, digamos, tratar de desplegar un sistema de supervivencia, digo, que también sucede con este bebé que acaba de nacer y necesita ese sistema de apego hacia la mamá para poder sobrevivir. Bueno, estamos nosotros mismos también. La maternidad desde la psicología perinatal es vivida como una crisis vital y evolutiva, donde se atraviesan pérdidas, crisis de identidad, duelo. Bueno, entonces vivimos o no en una crisis hoy también, ¿no? ujú. En donde se modifican mucho de la dinámica familiar, en donde aparece un nuevo rol, ¿no? Que tiene que ver con esto de encontrarme con un bebé, siendo madre, sea o no primeriza, como vos decías, tiene que ver también porque bueno, cada bebé y cada embarazo se vive de manera diferente, es un mundo totalmente distinto y bueno, y es adaptarse en este contexto y adaptarse en este momento. Eh, bueno, hablabas de los derechos, ¿no? Hoy, y también están los derechos de los obstetras. Algo de esto tenías preparado. Bueno, a ver. Sí, quería también hacer hincapié en esto de lo que vos decís, los derechos que tenemos también los médicos en esta época de pandemia. Más que nada con los cuidados que tenemos que tener. Nosotros, los médicos, hay una serie de protocolos que tenemos que seguir para poder atender de forma segura a un paciente, y lo que pedimos siempre es que el paciente también sea cuidadoso y responsable a la hora de consultar, que por lo menos que consulte con un barbijo, que esté bien colocado,
La paciente embarazada es una paciente en particular porque sobre todo cuando está en trabajo de parto con contracciones, obviamente la respiración cambia y necesita de un barbijo que sea acorde a la situación. Entonces, fijarse que el barbijo le quede cómodo, que no sea ajustado, que no se le caiga. Son un montón de cosas que quizás la gente comúnmente no sabe pero para ir a consultar, lo fundamental es eso, no estar tocándoselo a cada rato. Yo me preparé un barbijo acá para explicarles. Que la colocación del barbijo, ¿no? Barbijo, siempre se coloca así, Ujú. atrás de las orejas, ¿no? Y para retirarlo, se retira así, ¿sí? No lo estamos, este está limpio igual, lo hago para que no sepan, no lo estamos subiendo, bajando, colocando, poniendo, porque después de esto que está todo contaminado, tocamos los ojos, la boca y nos volvemos a contaminar todos. Entonces, son varias cosas que uno como profesional de la salud sabe, está bueno informarlo al paciente, a los familiares que concurren con el paciente, para la hora de que tengan que consultar por guardia, que tengan que ir porque están en trabajo de parto, una cirugía programada, podamos, como nosotros los cuidamos a ellos, ellos también nos puedan cuidar a nosotros, porque la verdad es que esto, sobre todo en la pandemia, tiene que ser algo mutuo. Tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes. Entonces es fundamental esto que les digo, porque se dice mucho tapaboca, y parece que pueden andar así por la calle hablándonos, y la verdad es que no cumplen con las normas necesarias de seguridad sobre todo. Me pareció que eso también era importante destacar, porque nada, nosotros como obstetras, como equipo de ginecología y obstetricia, disfrutamos mucho el trabajo, disfrutamos ver a la familia feliz, disfrutamos de seguirlos durante todo el embarazo, ver cómo evoluciona, verles las caras al conocer a su bebé recién nacido, lo disfrutamos muchísimo y esperamos que desde el otro lugar lo disfruten igual que lo disfrutamos nosotros, que lo disfruten más, que puedan cumplir su sueño, que sean de la manera que ellos quieran. Eh, y ahora en la pandemia no vamos a dejar de sentir todo eso, ni nosotros como médicos, ni los pacientes. Lo que hay que hacer solamente es tener un poquito más de cuidado, seguir una serie de normas que nosotros le iremos explicando en consultorio y los que no preguntarán. Y otra cosa que me pareció importante que vos decías en cuanto a lo que es salud mental y hoy en día cómo estamos en todo lo que es crisis, duelo y todo lo que estamos atravesando, embarazadas, no embarazadas, que más allá de que obviamente no podemos transitar libremente como lo hacíamos antes, que hoy por hoy por suerte estamos en el 2020 en esta situación de que podemos tener otro tipo de consultas que pueden ser online y de todas formas pueden consultar tanto a psicología como a sus médicos de cabecera, que no dejen de consultar por estar en pandemia, que la embarazada es una paciente que es de suma importancia que consulte por cualquier cosa, que no se dejen estar por estar en pandemia, que nos podemos contactar desde otros lugares, para eso están las redes sociales, el Hay celular. grupos de apoyo y de crianza, ¿no? Hay grupos de apoyo y de crianza, desde lo médico hasta lo psicológico también. Vane, y hablando de estos cuidados, ¿hay algún cuidado en particular o algo que te consultan las mamás, las embarazadas? ¿Algún cuidado especial? No, el cuidado es el mismo para todas las personas, es el lavado de manos continuamente, con agua y jabón, si no tiene agua y jabón, alcohol en gel, el uso correcto del tapaboca, que yo insisto, y lo vuelvo a decir, el uso correcto del tapaboca, veo que hay gente que se va sumando, entonces lo vuelvo a repetir, que sea tapando nariz y boca, que sea continuamente, no lo saco para hablar, respirar un cachito y volver, no tocarlo continuamente, eso es fundamental. En realidad, lo ideal sería, cuando hablamos del aislamiento social, preventivo y obligatorio, es más que nada por el distanciamiento social. Nosotros tendríamos que estar a 2 metros como mínimo de la persona para evitar el contagio. Como muchas veces no lo podemos hacer, sobre todo en un consultorio médico, necesitamos del tapaboca
para el contacto, uno no puede estar a 3 metros del paciente hablándole en la consulta, entonces utilizamos ambos el tapaboca. Cuando entramos al consultorio lo seguimos utilizando. Y recalco esto de la paciente embarazada que se sienta a gusto con el tapaboca o el barbijo, porque si va a utilizar el barbijo o el tapaboca durante ese trabajo de parto, después, bueno, adentro de quirófano utilizaremos el de quirófano, ¿no? Pero para el ingreso a la institución y sobre todo cuando esté en la sala, que utilice uno que ella se sienta cómoda, no cualquiera, porque se trata de pasarlo lo mejor posible, más allá de las condiciones en las que estemos. Había leído una pregunta por ahí que hablaba de que si en la cesárea igualmente se acompañaban, se podían acompañar y sí. En la clínica, en nuestra clínica por lo menos se puede acompañar a la paciente. Repito, el paciente elige con quién quiere entrar, pero va a ser esa sola persona quien ingrese a la clínica, quien la acompañe durante el procedimiento quirúrgico o el parto y la va a acompañar durante la internación, más que nada para que no haya circulación de gente en la clínica que entre y salga, porque estamos en pandemia, como uno puede contemplar esta situación y dejar que pase un familiar con esta paciente, porque nada, si quiere que esté el padre, obviamente tienen que pasar los dos, pero lo que no puede haber ni es visitas, ni estar cambiándose de acompañante a cada rato, porque cada paciente que ingresa tiene un triage, el acompañante tiene el triage correspondiente, como había explicado cómo era el triage, y no podemos estar haciéndolo a cada rato. Y la idea es que circule la menos cantidad de gente posible en la institución y en la calle en general. Pero sí, se puede acompañar a la paciente tanto en parto como en cesárea, como siempre. Eh, entonces, en resumidas cuentas, uno intenta que dentro de lo que es la pandemia y la situación en la que nos encontramos, hacerlo eh, como siempre, con mayores cuidados, con seguridad de parte de la institución y de parte de los médicos y del paciente, que necesitamos que también sea responsable y cuidadoso, pero seguimos acompañando al paciente de la misma manera, seguimos respetando todos los derechos del paciente y de la familia, porque es un momento especial, por más de que si estemos en pandemia, tenemos que contemplar que es un momento único y es un momento especial para el paciente. Entonces, por más pandemia que haya, uno lo tiene que disfrutar igual al nacimiento. Bien, Vane, bien. ¿Y alguna otra indicación tenés para las mamás o las que recién No, has dado? no, las mismas pautas que para cualquier paciente, que no vaya a la guardia de no ser sumamente necesario, que si es necesario que consulte por teléfono con su obstetra de cabecera o con el psicólogo que la atienda, eh, pero que no vayan necesariamente a la guardia, eso sí, pero nada más. Ahí hay otra pregunta que hizo una consulta en pleno trabajo de parto, jadeando, ¿es conveniente el barbijo o se le puede colocar la visera? En realidad eso va a depender de cada paciente. El barbijo, eh, los que utilizamos nosotros no se pegan a la boca, entonces por más de que esté respirando, puede respirar tranquilamente con el barbijo. La visera es un poco más incómoda porque como que le impide movilidad al paciente. Obviamente es una situación en la que estamos todos bastante incómodos, todos estamos cambiados completamente, el obstetra también, con el equipo completo de protección personal, y el paciente también necesita estar con el barbijo puesto porque es por protección, como explicaba anteriormente, tanto del paciente en sí como del obstetra. En este caso nos estaríamos cuidando ambos. De todas formas, debajo del barbijo se coloca una cánula nasal con oxígeno para poder ayudar un poco a la respiración normal del paciente. Pero las pacientes, mira, la pandemia empezó ya hace varios meses, hemos tenido un montón de trabajos de parto y están cómodas igualmente, pero sí, con una canulita nasal que es muy chiquitita, se coloca debajo del barbijo y con eso están bien. Bien.
Bueno, esto dar un poquito más de seguridad y tranquilidad en este momento a las mamás y también a las mujeres que recién han dado a luz, ¿no? Eh, a veces también está la pregunta esta de a cuántos días o cuántos controles pueden hacer en este último tiempo, si los controles son normalmente de la misma forma, ¿no? Sí, Los sí. controles prenatales, digo. Sí, los controles son iguales. Hay una cierta cantidad de controles que son obligatorios para uno decir que el control es adecuado. Eso a decir la obstetra con su paciente, de acuerdo a cada paciente y el riesgo que conlleve el embarazo o no. Si es un embarazo de alto riesgo, obviamente las consultas van a ser mucho más frecuentes, pero nada, la consulta en sí se sigue haciendo con todos los cuidados que dije anteriormente, pero la paciente embarazada requiere de atención y tiene que ser una atención que sea personal. Hay ciertas cosas que uno las puede manejar mediante el teléfono, pero la consulta, el pesaje, las ecografías, los análisis de sangre, todo ese tipo de controles lo tienen que hacer sí o sí personalmente y por más pandemia que haya, uno tiene que controlar tanto a la mamá como al bebé y es la única forma. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Estaba mirando eso porque se me están yendo para acá. No, sí. Creo que ahí estamos. No, creo que fuimos contestando todas las preguntas, si no se me escapó ninguna. Eh, si alguien más tiene alguna pregunta para hacernos, no sé si vos lees algo, Lauri. No, no quiero tocar porque puedo hacer lío. Sí, De pantalla. estoy mirando. Pero bueno, No, bueno, hay algunas felicitaciones, Lau. hay Eh, algo sí, sobre los controles. hay una pregunta para vos, Lauri, que habla de si notamos más ansiedad en las mamás por miedos a los contagios. Ajá, sí, sí, hay mucha ansiedad. Por eso decíamos esto bueno, de trabajar un poquito acompañadas con todo el equipo profesional que se ofrece, ¿no? Porque bueno, si bien decía, la ansiedad es una respuesta psicológica propia de este proceso, hoy se agudiza porque, bueno, por esto de, a ver, qué puede suceder si hay muchos cambios. Pero bueno, por eso hablábamos de esto de que realmente no aparecen demasiados cambios, ¿no? No, tal Eh, cual, tal cual. Uno está, tiene que ser responsable, intentar tomar todas las medidas posibles para que estemos seguros de lo que vamos a hacer, pero que el trabajo de parto sea lo que soñó la paciente, lo que soñó esa familia, que recibir a ese niño al mundo sea soñado como lo esperaban desde el test positivo. Así que nada, lo único que hay que hacer es ser un poquito más cuidadosos y nada más que eso. bien. Acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos del bebé si la mamá o el papá son COVID positivo? Aún no se saben, en realidad. Si la madre es COVID positivo, aún no se saben las complicaciones o no que pueden tener, no hay estudios al respecto. Eh, y acá Aldana dice, Laura, los médicos también necesitamos apoyo. Sí, que es un poco, aparte de la parte, digamos, emocional que a nosotros también nos afecta bastante a los médicos. Anteriormente estaba hablando de lo que era, bueno, los derechos que tenemos también los médicos con respecto a esta pandemia. Así que, nada, hablamos un poquito de eso también, que todos tenemos responsabilidades y derechos, tanto pacientes como médicos. Pero sí, el apoyo psicológico los necesitamos todos. Un saludo para Eh, ese equipo. Aprovecho a saludar a Aldana y a ese equipo que tenés ahí atrás, que es excelente, excelente. Yo atravesé mis dos partos con ella y una experiencia única, hermosa. bueno, Felicitaciones. gracias, gracias Lau, gracias. Había otra preguntita por ahí.
Sí, el primer contacto mamá-bebé se debería respetar aunque sea una cesárea. Sí, la respuesta es sí, en todos los casos, tanto parto como cesárea. Nosotros en las cesáreas, cuando nace el bebé, el neonatólogo se lo lleva a la mamá antes de pesarlo, antes, si está todo bien, obviamente, antes de pesarlo y todo. El primer contacto es con la mamá, y luego de tener el contacto con la mamá, se pesa, se le hacen todos los controles que requieren en los primeros minutos de vida. Eh, y bueno, nada, quisiéramos congelar tiempo para abrazarnos con nuestras pacientes, dice Aldana. Y sí, sí, hay algunas cosas que se pierden ahora en pandemia, que es esto, los abrazos, los besos, que, que nada, nosotros los obstetras por ahí somos así muy apegados con las pacientes, y sí, y uno siempre atina, nace y querer ir a abrazarlos o felicitarlos por ese gran momento y la verdad es que estamos todos así y bueno, y queda en eso. Es difícil para todos. Qué bueno, Aldana. Ahí Eva hizo una pregunta directa para vos, Vane. ¿Es mejor ligar las trompas o es mejor un DIU? No, ninguno de los dos es mejor. Son dos métodos anticonceptivos distintos. Uno es uno irreversible, que es la ligadura tubaria, y el otro es reversible, que es el DIU. Que en algún otro momento hablaremos de los métodos anticonceptivos, pero los dos son buenos por igual, depende la elección de la paciente. Eh, Agus Sánchez también de obstetra del equipo, es difícil, es un momento muy especial y uno quiere abrazar. Sí, la verdad es que sí. Me dice, pero no es imposible, no, la verdad es que están habiendo un montón de videos de otros países, acá no lo he visto, donde se abrazan con bolsas y cosas así, para no impedir ese momento, pero bueno, sería una cuestión de ponerlo en práctica también. pero, pero sí, como dice Agus, las miradas se abrazan en ese momento. Y sí, un poco sí. Uno busca otras formas también de abrazarse o de compartir ese momento. Pero bueno, ahora si tengo que resumir esta charla con una sola palabra, es que para respetarnos primero tenemos que comunicar. Excelente. Sí. Intento ir leyendo todo, pero Bien. Bueno, a ver, ojalá que puedan sentirse un poquito más tranquilas y más acompañadas en este momento, ¿no? Todas las mamás, las futuras mamás y la familia, ¿no? No dejemos de lado, vuelvo a decir, al papá, que también puede padecer y estos sentimientos de ansiedad, de angustia, de preocupación, ¿no? Que bueno, que se sientan acompañados, que busquen ayuda si la necesitan, que hagan todas las consultas necesarias en consultorio, online. Están todas las redes disponibles para todo el apoyo y la ayuda, ¿sí? sí, acá no quiero dejar pasar que acá en Conexión sí tenemos teléfonos de todos los profesionales que son parte del grupo, necesitan, también en la pequeña familia, guardia 24 horas, consultorio abierto. Bueno, Vané, nos vemos. Bueno, Lau, un gusto. Bueno, muchas Saludamos gracias. a todos y la Un gusto. próxima nos Bueno, veremos. dale, nos vemos. Bueno, Gracias. no, gracias a vos y a todos.